Así dice el mensajito recibido, no voy a decir nombre de quién, pero una familia pastoral, dice así: siervo mío, ten paz, porque mi oído está atento a tu clamor. Y yo lo comparto con ustedes, porque ustedes también son siervos del Señor, ¿no? Así que va para todos nosotros esta palabra. Siervo mío, sierva mía, ten paz, porque mi oído está atento a tu clamor, a tu oración. Y no desistas de poner tus peticiones delante de mi trono. Al igual que Ana, no te muevas del lugar de oración hasta que tu respuesta haya sido conquistada. Insiste que ninguna plegaria es en vano. Hoy te haré justicia y con tremendas cosas te responderé, declara el Señor. Amén. Y luego dice 1 Samuel 1:17, Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Qué lindo cuando uno puede recibir respuestas del Señor, ¿no?, a la oración. Y estoy seguro que el Señor ha respondido a alguna petición que ustedes le han hecho, quizás hace tiempo, quizás esta semana, quizás hace un mes atrás. Y también responderá las peticiones que le hagamos hoy, porque Él es un Dios poderoso. Y no debemos cansarnos de contarle al Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones. Él no se cansa de escucharnos, como a veces nosotros nos cansamos, porque Él es Dios todopoderoso y a veces pensamos, ¿no?, que Él tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Nosotros nos cansamos, nos fatigamos, ¿no? Los jóvenes corren, se cansan, dice ahí en una palabra. Pero el que confía en el Señor tendrá nueva fuerza. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, en Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Voy a hablarles un poquito acerca de el Señor Jesús, cuando el Señor llamó a los discípulos. Y entre varias cosas que le dice, vamos a recordar un poquito lo que Jesús les dio y les dijo a sus discípulos. Pero una de las cosas importantes, por eso recordaba esta palabra, porque una de las cosas importantes que el Señor le dice a los discípulos es que ellos deben tener paz, paz con Z, ¿no? La paz del Señor es algo muy importante. Uno puede tener muchas cosas en la vida, las cuentas con dinero, puede tener casas, autos hermosos, casas, mansiones, puede tener muchas amistades, puede tener un prestigio ante la sociedad, pero nada de eso sirve si no tengo paz, si estamos atribulados. Y a veces parece que como que es contradictorio, porque cuando uno más tiene cosas, más se preocupa por las cosas que tiene. Cuanto más dinero tenemos, más tenemos que pensar cómo cuidarlo, dónde guardarlo para que no se pierda o no lo roben, o para que no se malgaste. Y es contradictorio, porque uno piensa, bueno, si yo tendría dinero voy a tener paz, si yo tendría todos los recursos voy a estar más tranquilo porque voy a tener para pagar todas las cosas. Pero no siempre es así. No siempre tener cosas trae paz. Y yo diría que muchas veces todo lo contrario, tener más cosas trae más preocupaciones.
Pero vamos a ver un poquito cómo el Señor los prepara a sus discípulos y justamente los prepara y los envía con las manos vacías, sin nada. No tenían que llevar nada, solamente tenían que llevar el mensaje. Eran mensajeros. Y no lleven nada, ni se preocupen, ni siquiera se preocupen por lo que van a decir. Cuando la gente les cuestione, cuando los lleven a los concilios, cuando los encarcelen, porque van a tener persecución. Cuando son cristianos, tenemos que estar dispuestos a sufrir persecución. No, la vida del cristiano no es siempre color de rosas. Todo por el contrario, cuando uno habla del Señor, casi siempre va a encontrar al enemigo que se interpone en el camino. Pero el Señor les manda con las manos vacías. Vamos a leer Mateo capítulo 10. Elección de los 12 apóstoles, dice acá. Dice así el verso 1, Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Una de las cosas ya que vemos que el Señor le da al discípulo, que le da a todo aquel que cree en Él, que le sigue, que lo recibe como su Señor y su Salvador, es autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre el enemigo, para que los echen fuera. Dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad se necesita entonces para echar fuera al enemigo y para poder sanar. ¿Cómo es eso? ¿Será que si yo soy discípulo del Señor tengo autoridad para sanar? Así es. Todos en el nombre de Jesús, todos los que son discípulos del Señor en el nombre del Señor tienen autoridad para sanar en el nombre del Señor, echar fuera demonios en el nombre del Señor. Y si usted es discípulo y todavía no lo ha puesto en práctica eso, puede hacerlo, creyendo que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Dice, para que sanen toda enfermedad, toda dolencia. Y ahí dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre, Tadeo, Simón, cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Y también nosotros, ahí puede agregar su nombre al final de la lista y los nombres de todos aquellos que vinieron después de estos discípulos. Y el nombre suyo y el nombre mío hasta el día de hoy. Y oremos para que más nombres se agreguen a esa lista. Algunos que todavía no conocen al Señor, pero lo van a conocer. Que ya están en la mente, en el corazón de Dios para que le conozcan. Pero ¿cómo le van a conocer si nosotros nos callamos? Tenemos que nosotros dar el mensaje, llevar el mensaje a todos. Aún en los momentos más insólitos, podríamos decir, porque a veces uno está trabajando, ni está pensando en las cosas del Señor porque está haciendo otra cosa, está trabajando. Ayer yo fui a un corralón y bueno, me faltaba comprar un poco de hierro, de cemento, y ya era la segunda vez que iba a ese corralón, porque como estamos en una zona nueva no conozco los corralones de la zona, así que ahora estoy conociendo algunos y fui a un corralón y después de la segunda vez el que atiende ahí me dice, ¿y usted a qué se dedica? Porque me vio con un camioncito, ¿no? Y que llevaba materiales. Y yo soy pastor, le digo. Se sorprende el hombre, ¿no? ¿Qué hace un pastor cargando cemento, hierro y todo eso? ¿Y usted también es creyente? Le digo.
Sí, yo iba a una iglesia, dice. Yo iba a una iglesia cristiana. Ah, ¿dónde? Bueno, me dijo dónde era, en la zona sur. Ah, sí, el pastor fulano de tal, yo lo conozco. ¿Y qué pasa? ¿No está yendo? No, he dejado de ir, pero ya voy a volver, dice. Antes que yo le diga, ¿no? Ya voy a ir, como esos chicos que se atajan cuando hacen alguna travesura, ¿no? Sí, le digo, tiene que volver. Tenemos que volver a Dios todas las veces que sea necesario. Buscarle mientras pueda ser hallado. Búsquele a Dios mientras puede ser hallado, porque puede venir un tiempo que ya no se pueda. Búsquele mientras está cercano, dice la palabra. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Búsquenle mientras está cercano. Puede ser que vengan días malos después. Puede ser que ya no haya oportunidad mañana, por muchas razones. Quizás el Señor ya vino a buscar su iglesia, o quizás el Señor ya se lo llevó a la persona, a la eternidad, y hoy es el día, hoy es el momento que tenemos que buscar a Dios. No esperes, no sé, en algún momento ya, más adelante voy a buscar a Dios. No. Búscale mientras pueda ser hallado, mientras está cercano. No seas como las 5 vírgenes esas que estaban durmiendo y cuando vino a buscarle el esposo, no estaban preparadas. Así que miren lo que el Señor les dice, ¿no? Seguimos leyendo, dice, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, estamos leyendo el verso 5, Mateo 10:5. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, dice algunas versiones, acá dice de su alimento, perdón. El obrero es digno de su salario o el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Qué importante eso, ¿no? Pensar que uno entra a una casa. ¿Y qué pasa cuando uno entra a la casa? Uno a veces siente paz cuando entra a la casa y transmite esa paz o recibe esa paz. Es como que hay una comunión y eso sucede cuando la casa es digna, es decir, cuando son hijos de Dios que están haciendo las cosas, o quizás todavía no conocen al Señor, pero tienen un corazón puro. No le falta el paso. Le falta un pasito para reconocer a Jesús como su Salvador, pero creen en Dios, tienen confianza en Dios, se encomiendan a Dios. Quizás solo les falta conocer a Jesús como Salvador. Pero son personas de bien. Hay muchas personas así. Personas de bien, que hacen las cosas, que trabajan, que cuidan a sus hijos, que dan al que tiene necesidad. Son buenas personas. Pero no es suficiente con eso. Para entrar al reino de los cielos debemos entrar por la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿No? Tenemos que entrar por esa puerta, por Jesucristo, para ser salvos, para heredar el reino de los cielos.
Si usted es una buena persona, pero todavía no recibió a Jesús, le falta eso. Si usted preguntaría, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es esa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, como le dijo al romano el Señor. El Señor a los discípulos, ¿no? Cuando le pregunta, estaban encarcelados, fueron liberados, y entonces el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba listo ya para recibir a Jesús. Y entonces la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, entonces, no lleven nada, dice el Señor. ¿Y por qué será? Yo cuando era niño escuchaba y había escuchado esta palabra. Me causaba un poco de curiosidad. ¿Por qué el Señor los manda así? No lleven nada, no lleven ni plata, ni oro, ni cobre. Es decir, no lleven dinero, ni nada de valor, ni alforja, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. Pero sí deben llevar autoridad y paz. Así que cuando usted va a la casa de alguien, tiene que llevar esa paz del Señor. Mucha gente va a querer que usted vaya y los visite, porque van a sentir que cuando usted llega a la casa se llena de paz. Amén. ¿Cuándo me va a visitar, no? Hay algunos que dicen así. Qué lindo sería recibir la visita, porque cuando las personas reciben la visita que usted, si usted va en el nombre del Señor, lo reciben a Jesús también. Jesús entra porque somos discípulos del Señor. Llevamos el mensaje del Señor, llevamos la paz del Señor, llevamos la autoridad del Señor a donde vayamos. Esa paz tiene que estar siempre con usted, siempre rodeándolo, para que cuando usted vaya, donde quiera que vaya, si va a un corralón, a un negocio, si va a una fiesta o donde sea, usted pueda transmitir esa paz, pueda transmitir el mensaje de salvación. Y hay muchas personas que les parece un poco curioso, ¿no?, saber a qué se dedica uno. ¿Y usted quién es?, ¿no? Me preguntan a veces, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace? Y yo un poco me causa gracia eso, porque casi nadie se espera, ¿no?, una respuesta así. Bueno, yo soy pastor, yo hago el trabajo de Dios. Usted también hace el trabajo de Dios. Prediqué eso hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, de hacer el trabajo de Dios. Algo muy importante que todos debemos hacer. ¿Por qué será que el Señor los manda así a los discípulos? Yo creo que es porque no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, aunque casi siempre tenemos la tentación de hacerlo. Siempre necesitamos como sentir una cierta seguridad económica, en el trabajo. Nos preocupamos mucho cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos trabajo, o cuando alguien nos daña nuestra imagen o nuestro trabajo. Cuando alguien habla mal de nosotros, ¿cómo nos preocupamos? Pero no deberíamos hacerlo si es que estamos con Jesús, si es que servimos a Dios y lo hacemos de una manera digna. Dice que cuando entremos en la casa debemos saludarla, y si fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Qué lindo eso, que podamos encontrar paz si somos bienvenidos en una casa y esa paz del Señor llene esa casa. Pero también puede pasar que entremos en una casa y no sea una casa digna, ¿no? ¿Y cómo será eso de que no sea digna? Bueno, hay personas que no comparten la fe, pero también hay personas que aún conociendo la palabra, aún sabiendo de Jesús, no hacen el trabajo de Dios que Dios les manda que hagan. Y eso es más peligroso que lo primero, porque si sabiendo nosotros hacer el bien no lo hacemos, mayor juicio sobre nosotros, sobre nuestras cabezas.
Si usted sabe hacer algo, algún bien, y no lo hace, cuidado con eso. Si usted tiene para dar y no da al que necesita, ¿qué dirá el Señor de eso? Si usted conoce la verdad y no la transmite, no la dice, no habla de Dios, ¿qué dirá el Señor de eso? Bueno, Él dijo lo que va a decir de eso. Cualquiera que me niegue ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera, ¿no?, que reciba a alguien en mi nombre, o que me reciba a mí, o a alguno de los que yo envío, a mí me recibe, dice el Señor. Así que si usted va en el nombre del Señor, es Jesús mismo usando su iglesia, usando su cuerpo para llevar un mensaje. Usted es embajador de Dios, no cualquier cosa. De un reino que no es solamente como el reino de este mundo, que es pasajero, que es limitado, sino del reino de los cielos. Para empezar, es eterno. Es un reino que no tiene fin. Es un reino ante el cual, ante ese rey se doblará toda rodilla. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, debajo de la tierra, toda criatura, todo lo que respira, un día va a reconocer que Jesús es el Señor. No es cualquier reino. Y por eso no debemos tener vergüenza ni esperar para poder hablar de Jesús. El Señor no le pide que ustedes sean pastores de una iglesia o que sean, no sé, misioneros, simplemente que sean lo que son, trabajadores, amas de casa, padres, madres, hermanos, hijos, pero que lleven el mensaje de Dios al que lo necesite. A cualquier oído que esté ahí para escuchar, ustedes abran esa boca y digan lo que Dios quiere que digan. Que no nos callemos y que no nos cansemos, como dije la vez pasada, de hacer el bien. Vamos a ver un poquito acerca de esto de los discípulos, el maestro y sus discípulos de Mateo 10. En primer lugar, que no somos llamados por nosotros mismos, porque se nos ocurrió, sino que Jesús les llamó a esos discípulos y Jesús te llama a ti también. El mismo Hijo de Dios te llama, te escoge, te elige. Es Jesús quien nos da la autoridad. Una autoridad para echar fuera demonios no es poca cosa. Los demonios son los que producen todas las muertes, las maldades, las enfermedades en el mundo, las guerras. Y echar fuera demonios no es poca cosa. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre estos ángeles caídos, ¿no? Y les ordenó el Señor, nos ordenó el Señor que debemos ir, primeramente dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué debemos ir a esas ovejas perdidas? ¿Para qué? Para predicar el reino de los cielos. Jesucristo, el Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo debemos ir? Bueno, confiando en el Señor, llevando la paz del Señor. Cualquiera que diga, mire, yo no predico, yo no soy misionero porque, bueno,
no puedo viajar, no tengo para pagarme un pasaje e ir a África de misionero. No importa si usted no tiene para ir ni siquiera acá a la Plaza 9 de Julio. Donde usted se encuentre va a haber personas y allí puede hablar del Señor, en su trabajo, donde sea y cuando sea. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predicar siempre. ¿Qué es lo que Jesús hizo en tu vida? Contárselo a otros. No nos olvidemos, iglesia, de eso, porque a veces como que nos quedamos adormecidos, nos olvidamos de eso. Pensamos que ser creyente es venir el domingo a la iglesia y ya está. Pensamos que ser creyente es traer nuestra ofrenda o nuestro diezmo y ya está. Y nos olvidamos de esto que el Señor nos envió a hacer, de hablar del Señor a todas las personas, id y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, enseñándoles que guarden, haciendo discípulos, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor nos manda a hacer eso, confiando en Él, no en los recursos. Los recursos son buenos cuando están, pero si no están, bueno, son buenos si los usamos bien, si los administramos bien, pero si los usamos para cosas malas, entonces no son buenos. Y dice, ¿qué es lo que le dice el Señor a sus discípulos? Dice, guárdense, tengan cuidado de los hombres, de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos de ustedes van a ser perseguidos. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Así pasó, tal cual dijo el Señor, los discípulos tuvieron que sufrir persecución. Y nosotros no estamos exentos de eso. También podemos sufrir persecución de distintas formas. Quizás se burlen de usted, quizás se ríen, no se lo digan de frente, pero usted ve que dice, sí, ese medio... No hablen así a sus espaldas, se burlen y quizás no les den las mismas oportunidades que a otros. Muchas cosas le pueden pasar por ser creyente, por ser cristiano. Quizás su familia no los acepte. Quizás en algún país pueden llegar a ir presos por ser creyentes. Persecución, pero son dichosos, dice, si por mi causa se burlan de ustedes, los critican, los vituperan y los persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense por eso, porque ustedes tienen ese lugar en los cielos. Guárdense de los hombres, cuidado con el enemigo. Y cuando les entreguen, dice en el verso 19 y 20, ¿no? Más cuando os entreguen, no se preocupen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Esto está en la versión antigua. En otras palabras, sería que cuando a ustedes los traicionen, quizás los pongan presos por causa del Señor, no se preocupen de qué es lo que van a decir o cómo se van a defender, qué va a pasar, porque el mismo Señor en ese mismo instante, en la hora que ustedes necesiten, le va a dar las palabras justas para que ustedes digan y hablen. Dice así la versión, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Espíritu Santo, ¿no? Les va a dar qué es lo que deben decir. Y por último les dice que Él va a estar con nosotros, no es que nos va a abandonar y nos va a dejar a la merced del mal y nos va a pasar toda clase de males y bueno, Él no va a responder por eso, sino que Él va a estar con nosotros. Y dice que en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
¿Qué habrá querido decir con eso el Señor? Que a Él no se le escapa nada de lo que a usted le pase. Yo no sé quién puede saber, yo creo que ninguna computadora, ningún ser humano, no hay tecnología en la Tierra que pueda saber cuántos cabellos tiene usted, por ejemplo, en todo su cuerpo, ¿no? Es imposible, pero el Señor sabe. Están contados cada uno. Miren si el Señor no va a tener cuidado de nosotros. No se preocupen. ¿Por qué se afanan? Dice el Señor. Sí. No tengan miedo. Cada día tiene su propio afán, ¿no? No se afanen por el día de mañana. Cada uno tiene su propio afán. Y es interesante saber que nosotros tenemos que mirar a Jesús. El discípulo tiene que fijarse en su maestro, confiar en su maestro, fijarse en Jesús y seguirle a Él. No a las personas, sino seguir a Jesús. Así como los discípulos siguieron a Jesús cuando Él los llamó. Tenemos que oír al Señor. Oímos muchas cosas. Oímos a las personas, a los amigos, la televisión, la radio, oímos y vemos muchas cosas que por ahí más es lo que nos confunden y nos producen inquietud, temor, angustia. Pero un discípulo del Señor tiene que oír a su maestro. Óigale a Él oíd. Solamente Él tiene palabras de vida para darnos, ¿no? Así que es muy importante eso, oír al Señor y seguir al Señor. Amén. Quería compartir algo más antes de cerrar, ¿no? A ver si puedo hacerlo. No. ¿Qué tiene que ver con la paz? Voy a buscarlo acá. Para mí es importante eso de la paz. No sé si para ustedes es importante. Amén. Acá está. La paz esa que nosotros tenemos esa paz que es de Dios. ¿De dónde viene esa paz? Bueno, viene de Jesús. ¿Por qué podemos tener paz por Jesús? Porque Él hizo la obra en nosotros para que tengamos la paz. Él ganó a través de el trabajo que Él hizo en la cruz, ganó la paz para que nosotros podamos tener paz. Él recibió castigo para que nosotros tengamos paz. Dice Colosenses 1:20, y por medio de Él, es decir, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. La paz o la falta de paz viene cuando no hay acuerdo, no hay reconciliación, no hay una solución a algún problema. Y el problema más grande que tiene el ser humano, la humanidad, es el pecado. Es la separación con su Creador, con su Dios. Es el mayor problema. El pecado trae muerte, trae destrucción, trae enfermedad, trae angustia, temor. La desobediencia a Dios trae muchas cosas malas. Y estábamos separados de Dios a causa de nuestras maldades, de nuestro pecado. Pero Él, dice la Escritura, Colosenses 1:20, por medio de Él reconcilió todas las cosas. Y por eso es que podemos tener paz nosotros.
así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él reconcilió todas las cosas, haciendo la paz, ¿mediante qué? Dice acá, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso hizo el Señor por nosotros. La paz es muy importante. Ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros nos trajo la paz mediante la justificación. La justificación significa que usted y yo somos justos. Aún siendo pecadores, somos justos por lo que Él hizo, porque Él pagó por nuestra justicia, pagó un precio con sangre por nuestra justicia. Dice Romanos 5:1, justificados somos todos nosotros los que creemos en Jesús, pues por la fe en quién? En Jesús. Y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Justificados por la fe, tenemos esa paz para con Dios. Interesante eso. La paz que nosotros tenemos, solamente quería mencionar algunos versículos, no voy a leer todos porque son muchos. La paz que nosotros tenemos es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es un fruto de que es un resultado, es como que nos tiene que salir por los poros la paz de Dios. ¿Por qué? Porque esa paz la tienen aquellos que son parte del reino de Dios. Si usted es parte del reino del Señor, del reino de los cielos, usted tiene que tener esa paz en su corazón, esa confianza en Dios. Porque dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No nos juntamos para solamente comer, beber o en las reuniones, ¿no? En algunas reuniones tenemos eso, que es lindo también. El reino de los cielos no es solamente eso, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En quién tenemos la justicia, la paz y el gozo? En el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es importante que esté en nuestro corazón. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz de Dios, ¿no?, que inunda todo nuestro ser, viene a través del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Y otras cosas como la paciencia, la bondad. Si usted ha perdido la paz, ha perdido la paciencia, ha perdido el gozo, necesita decirle al Señor, Señor, justifícame, perdóname, perdona mis pecados. Yo quiero hacer lo correcto, quiero ser digno, quiero ser una casa digna. Usted es un templo del Espíritu Santo, en usted habita el Espíritu Santo. Por eso es importante cuidar ese templo. Porque ahí el Espíritu Santo es que produce el amor, el gozo, la paz y la paciencia, la bondad y la benignidad, ¿no? Amén. ¿A cuántos de ustedes les parece que esto es algo interesante que le puede servir para esta semana, para la otra, para el resto de su vida? ¿A ustedes les parece que pueden agarrarse de estas promesas, que pueden tomarse fuerte? Dios dice que nos va a hablar paz a los que somos de su pueblo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cuando el mundo se ponga loco por las cosas que suceden, ustedes van a recibir palabras de paz de parte del Señor. Él lo promete hacia sus creyentes, ¿no? El Señor llena nuestros corazones con la paz, porque debemos ocuparnos de eso, de las cosas espirituales. Ocuparnos del Espíritu produce paz también. Bueno, no quiero cansarlo tengo para decirle muchas palabras y muchos versículos, pero más importante que
que muchas palabras que yo pueda decir es la decisión que usted tome hoy en su vida de ser un discípulo de Jesús. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Jesús anduvo, dice, no por el mar, ahí de Galilea, y viendo a Pedro y a su hermano, les dijo, vengan y síganme. Ellos eran pescadores de peces. Dice, vengan y síganme, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y lo mismo nos dice el Señor hoy, que debemos seguirle a Él para que Él nos transforme, ¿no?, en esos pescadores de hombres, de almas. Y Él nos llama a todos, te está llamando quizás en este día a ti por primera vez o quizás por segunda vez, quizás ya has perdido el número de las veces que el Señor te llamó. Pero ¿qué falta? Que nosotros le digamos, sí, Señor, y falta que no solamente que digamos que sí lo vamos a hacer, sino que lo hagamos. Dice que los discípulos, cuando el Señor los llamó, al instante, ¿cómo era? Al instante, ¿no? Dejaron lo que estaban haciendo, estaban remendando sus redes, ¿no?, de pescadores. Al instante dejaron las redes y le siguieron a Jesús. ¡Wow! ¡Qué decisión más importante! No dice que le dijeron, bueno, Señor, voy a preguntarle primero a mi familia, a ver qué piensan, tengo que hacer una entrega de peces esta semana y me comprometí con el supermercado y tengo que llevar esos peces primero y después, bueno, si me queda tiempo te voy a seguir. No dice así. Dice que al instante dejaron sus redes y lo siguieron al Señor. ¿Qué decisión más importante?